no, no no se tenga pena, preocupe. doctor, licenciado. Sí, comentaba usted acerca del Instituto para la Competitividad. Sí, sí, que si justamente ustedes en el instituto pues tenían algún dato sobre cuánto se pierde aproximadamente por estos bloqueos en temas de comercio nacional y también en temas de, por ejemplo, de exportaciones. Claro, mire, no tenemos los cálculos, pero le puedo dar un ejemplo muy patente. El caso del azúcar. Guatemala es uno de los 5 productores más importantes del mundo y es el segundo exportador más importante de América. Entonces, buena parte de las actividades de exportación de azúcar, que es azúcar que va a todo el mundo, tiene lugar a través de Puerto Quetzal, donde hay instalaciones especializadas para el manejo de ese producto. Eh, un frenón de 3 días en las exportaciones equivale a una baja o a un retraso en la movilización del 1% del producto que se exporta, ¿no? Estamos hablando de que al año Guatemala debe exportar probablemente alrededor de 1.800.000 toneladas al resto del mundo, ¿no? La misma situación ocurre con el banano y con el café, que son otros productos muy importantes de exportación. Hola, uh, nosotros en Guatemala tenemos varios factores que son importantes para atraer las inversiones. A veces se nos olvida la importancia de lo que se debe hacer para las inversiones. O sea, inversiones se traduce en empleos y trabajo, porque no son solamente empleos directos, el trabajo se traduce en desarrollo transformativo en las comunidades y en las familias. ¿Cuál es porque tal vez habrá gente que hace un bloqueo que no entiende el proceso económico de decir, bueno, cuando tenemos una inversión estamos mejorando el país, y cuando limitamos la inversión, en realidad el Estado no va a hacer nada por nosotros en el sentido de darnos más. O sea, necesitamos inversiones en el país. Sí, pero llámame pesimista, José Carlos, pero hemos visto ya con la minería que a la gente le cuesta mucho ver las consecuencias de sus propias acciones, es decir, el rechazo de no solo de varias industrias, ¿no? Han hecho daño al país, y es por el mismo cortoplacismo que un bloqueo al final, bueno, tal vez los participantes del bloqueo no ven que ellos mismos están perjudicando a ellos mismos, entre otros. Es decir, no solo están tercerizando problemas, ellos mismos quedarían afectados por sus propias acciones. Claro. Pero es un cortoplacismo de no ver más allá de las consecuencias directas de tus acciones, y bueno, eso ha sido capaz de destruir a un montón de países en el pasado. Es decir, Guatemala no es inmune ante tal sabotaje, ¿no? Y al final eso es una especie de sabotaje del sistema de mercado. Licenciado Núñez, sin duda alguna, pues los empresarios en nuestro país pues están sufriendo muchos daños por estos bloqueos, ¿no? Y con los daños y perjuicios que están sufriendo, ¿quién les paga a los empresarios, a los comerciantes, pues todas estas pérdidas? ¿Debería ser el Estado? ¿Debería de tomar pues acciones y presentar alguna denuncia también por daños y perjuicios a los encargados de estos bloqueos? Bueno, ese es un tema muy complicado. En general, en casi cualquier país donde ocurren este tipo de eventos, para las empresas resulta muy difícil responsabilizar a algún tercero y lograr algún tipo de compensación económica. Aquí a la larga, evidentemente los empresarios y las empresas sufren, Paulina, pero lo más importante, y aquí coincido con el profesor, es que realmente quienes terminan pagando la mayor cuenta de todas estas afectaciones son los consumidores, porque a la larga los precios terminan aumentando como resultado de este tipo de bloqueos. Hola, y en Guatemala pues también tenemos diversas situaciones o estos factores. Ya el licenciado Núñez, Javier, nos daba por lo menos 9 factores que inciden en la atracción de las inversiones. Estado de Derecho, macroeconomía, entorno competitivo, tecnología. Creo que también por ser proclive a la tecnología, el cambio tecnológico, educación. Le faltó salud, pero es importantísimo para los trabajadores, para los propios empleados, y pues también
cómo estos costos incrementan la posibilidad o no de inversión. ¿Cuáles son los factores más importantes que se han medido en Guatemala? Porque otros países tendrán, qué sé yo, el factor de la tecnología o el factor de la educación, pero en Guatemala, ¿cuáles son los factores más importantes, los 3 factores más importantes que nos pueden ayudar, si los combatimos y los reforzamos, a traer las inversiones? Mira, hay varios, pero tal vez para enfatizar, yo no creo que Guatemala en la actualidad está atrayendo grandes cantidades de inversión extranjera. Y es justamente por las carencias que acabamos de mencionar. Uno importante para mí son las barreras al comercio. En Guatemala sí siguen existiendo barreras al comercio, aunque no sean los aranceles de los años 80 del país, que eran altísimos. De hecho, creo que el arancel promedio ponderado estaría en torno a 1.4%, por ahí es relativamente bajo, pero sí hay bastante proteccionismo, hay bastantes barreras a las importaciones y muchas ineficiencias al momento de exportar. Para dar un dato, que si no me equivoco mal, hay un dato en el Banco Mundial, si no me equivoco, sobre la cantidad o el número de horas en un caso estandarizado. ¿Cuántas horas necesita un exportador para cumplir con toda la documentación requerida por la aduana? Y resulta que en Guatemala estaríamos en torno de 20 veces más. Es decir, lo que tarda en un país desarrollado unas 2 horas, pues aquí podría llegar a tardar 80 horas de trabajo, esfuerzo, etcétera, para simplemente cumplir con lo que requieran las autoridades. Yo creo que es un factor importante y esos bloqueos pues suman a esto. Uno de los costos que no hemos mencionado es justamente el costo de transporte, porque si estos bloqueos terminan elevando, por ejemplo, el costo del gas propano, el costo de la gasolina, eso afecta a todos. Lo que pasa es que el público guatemalteco no, o al menos los que pretenden manifestar, no reconoce causa y efecto, porque la semana entrante van a estar quejando sobre los terribles empresas gasolineras y que cómo pueden hacer que suba otra vez el precio de la gasolina si ellos mismos son parte de ese problema. Es decir, en muchos casos la población es incapaz de reconocer causa y efecto a un tremendo efecto perjudicial para el país, ¿no? Pero yo digo, si de los factores, además de los factores que ya se mencionó, son las barreras al comercio, las barreras a las importaciones, pero también las exportaciones que mantiene pues el país poco competitivo, ¿no? Luego hay unos cuantos otros ámbitos como el mercado laboral, etcétera. Conocemos obviamente la ineficiencia del sistema jurídico, sabemos, y eso es otro punto, tal vez pedimos que el Estado haga las cosas básicas, es decir, una infraestructura funcional, un actuar de la policía ante violaciones del derecho de propiedad, pero ni siquiera en lo básico estamos cumpliendo. Yo saqué un dato del Ministerio Público y de las fiscalías especiales, el 25% del presupuesto va a casos de femicidio. Es decir, aunque nos puede parecer noble el dedicar recursos de las fiscalías, del Ministerio Público ante esos casos de violencia contra la mujer, no van a ayudar a permitir el desarrollo económico del país. Es decir, estamos haciendo lo básico muy mal. Y entonces, si hablamos de los nuevos factores que pueden crear una economía más competitiva, pues empecemos con lo más básico. Javier, a mí me llama la atención uno de los puntos que hablamos hace un ratito. Olaf nos explicaba acerca del incremento del inventario que tienes que tener. Yo pues me formé en aquella teoría japonesa del just in time, que nos decía, mira, ¿sabes qué? Tienes que bajar los inventarios y el work in process, o sea, el producto en proceso de las empresas al mínimo. O sea, tienes que ver cómo haces para tener tus inventarios, tanto de ingreso, o sea, de materias primas, el producto en proceso y el producto terminado al mínimo, porque todo esto son costos financieros. Y o sea, nos decía la teoría del just in time, cada vez que tú incrementas los inventarios, estás escondiendo un problema. Aquí pareciera ser que tenemos que incrementar las materias primas, porque puede ser que el puerto, como hoy estuviese bloqueado, o un aeropuerto, ¿sí? La calle está bloqueada, tenemos un hundimiento a mitad de camino, ¿sí? Bueno, la carretera está llena de agujeros, de hoyos,
Bueno, el asunto es que pareciera ser que es la tormenta perfecta, no la tuya, sino la de los bloqueos de aquí, ¿sí? Para tener que incrementar tus costos financieros. Es correcto lo que señalas, José Carlos. Fíjate que qué bueno que lo señalas. Hasta antes de la pandemia, el paradigma que prevalecía era el del just in time, ¿no? Claro. Esta idea eficaz y oportuna inventarios de las empresas, ¿no? Con la pandemia se dislocaron las cadenas logísticas y las empresas tuvieron que empezar a sobreinventariarse, tanto de materias primas como de producto terminado, para poder operar de manera más o menos regular, ¿no? Y cuando tienes problemas como este, evidentemente las empresas lo que tienen que hacer es mantener un inventario más elevado de aquellos productos que no sean perecederos, evidentemente, porque de otra manera un cierre carretero de 2 días, 3 días, pues te deja fuera del mercado y te puede generar serias afectaciones, mediante las cuales podrías llegar a ser incluso demandado por parte de tus clientes, ¿no? Aquí, fíjate bien lo que tú comentabas en el anterior bloque acerca de a quién se puede demandar si una empresa resulta afectada por este tipo de acciones. Pues prácticamente no puedes demandar a nadie, ¿no? Porque pues es parte del proceso político y nadie te va a hacer caso en una demanda. Sin embargo, si tú operas como una empresa que tiene contratos y tiene compromisos para abastecer oportunamente a sus clientes y no lo haces, pues sí puedes ser demandado, ¿no? Es la crueldad de todo esto. Nadie te va a pagar por el exceso de costos y las molestias en las que incurres, pero tú sí puedes correr el riesgo de verte afectado, ¿no? Para complementar algo que decía el profesor Olaf, el tema energético es muy importante. No hay que olvidar que Guatemala es un importador de la mayor parte de los energéticos que consume. Estamos hablando del gas LP y las gasolinas. Entonces, un cierre de circulación podría en algún caso llegar a afectar el abasto oportuno de energéticos en el país, con lo cual los precios se elevarían y las protestas sociales se avivarían, aunque como bien dice el profesor Olaf, estarían viendo la causa de todo esto hacia el lugar equivocado. Y yo creo que todo se resume, el problema de la competitividad, yo creo que buena parte se resume en un aspecto, José Carlos, la falta de predictibilidad en el escenario regulatorio y operativo bajo el cual las empresas van a trabajar, ¿no? Para las empresas, yo pienso que lo más importante es tener un escenario de certidumbre. Entonces, planear se vuelve extremadamente complicado cuando ocurren vicisitudes como la que actualmente se está viviendo. Claro. Hola, ¿cuáles podrían ser pues los posibles escenarios para la economía del país si estos bloqueos persisten en los próximos días? Bueno, no solo persisten, déjame decir algo, porque al final, cada vez que las autoridades no actúan ante un bloqueo, solo estamos incentivando cada vez más bloqueos. Esta vez es un tema electoral, la siguiente vez va a ser otro tema y la vez después va a ser otro tema más. Es decir, si la población recurre al bloqueo como una fuerza de presión y esta presión no está enfrentada con un castigo, sino incluso se puede premiar, eso manda una muy mala señal. Bueno, no solo para afuera, pero también para adentro. Es decir, estamos incentivando que haya cada vez más bloqueos y esto ya ha ocurrido en países vecinos, ¿no? Países muy cercanos a Guatemala, y tenemos que evitar esa situación. Tenemos que echar un vistazo a aquellos países que también sufren de bloqueos, especialmente el mundo, bueno, Europa, Estados Unidos está sufriendo la tiranía de un grupo de medioambientalistas que se llama, se me fue el nombre, algo Revolution, y ellos pues bloquean rutas y bloquean accesos a carreteras, y justamente vemos la reacción de las autoridades ante esos bloqueos y son rápidos y eficaces, y dentro de 2 horas todos los manifestantes, todos los invasores de vía están siendo arrestados.
¿Cuál es el panorama, por lo tanto, para Guatemala en los próximos días? Yo creo que uno que puede ponerse bastante feo, porque en un momento dado la población también se harta de estos bloqueos, porque tenemos una pequeña minoría que a través de estos bloqueos pueden afectar a una mayoría de la población. Y tenemos casos de Panamá. En Panamá hubo un bloqueo y un momento dado un camionero pues se hartó y básicamente atropelló a 5 invasores de vía. Y la gente empieza a tomar obviamente el derecho en propias manos. Y es justamente por la ausencia del actuar de las autoridades, que a veces solo llegan y están viendo qué hacen los invasores de vía. Es decir, yo creo que esta conflictividad social se va a empeorar en la medida que en los próximos días siguen las protestas, porque esas son protestas que, aunque parece que fueron por parte de una mayoría de guatemaltecos, tengo serias dudas sobre esta afirmación, y yo creo que va a haber un hartazgo en unos días si persiguen estos bloqueos, especialmente aquellos que son afectados directamente, ¿verdad? Hemos mencionado las distintas industrias y los distintos trabajadores que trabajan en esas industrias que van a ser afectados, y esto va a generar una conflictividad social tremendo, y en ese contexto el Estado tendría que actuar, que es algo que ha intentado de abstenerse por completo de involucrarse en esos bloqueos, pero en un momento dado hay que actuar. Y creo que hay un dicho en holandés que es algo como un doctor gentil causa heridas profundas, y es un poco lo que está pasando. En la medida que el Estado pospone actuar, no evita que en algún momento tendrá que actuar, pero cuando tendrá que actuar la situación va a ser bastante peor. Y Javier, estamos ya con poco tiempo, yo le voy a hacer la pregunta a ambos. Tenemos un gran problema, o sea, se habla acerca de las grandes empresas como que si estas fueran las que van a sufrir, y alguien decía que no eran las grandes empresas las que sufrían más, por lo menos en porcentaje, aquel agricultor, aquel campesino. Tú estabas hablando, Javier, cuando se nos fue la señal, acerca de los cerdos y del ganado bovino, pero también el que conduce pollitos, por ejemplo, o lleva huevos, se pudren todos. O sea, el que lleva una cosecha que es de poco tiempo, afecta al agricultor, pues que el pequeño agricultor, el mediano agricultor.